Estamos volviendo a la segunda hora de lección 7. Estamos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Y ahí está. Estamos orando, leyendo, planteando preguntas y queremos someternos a las respuestas, creyendo y obedeciendo. Ok, ya vimos un par de preguntas. Otra pregunta sería, ¿quiénes son estas personas? Los gentiles. Ok, entendemos que ese hilo, ese tema de las naciones es un tema que se ve a lo largo de toda la Biblia, pensando en Génesis, terminando en Apocalipsis. La palabra gentil o gentiles son aquellos de esas naciones que no son judíos. Ahora, en el Nuevo Testamento y específicamente ahora en la carta de Pedro, ¿quiénes son los gentiles? ¿Se refiere a gentiles diciendo solo que no son judíos? ¿O habla de inconversos? Conectada con esta pregunta es la pregunta: ¿quiénes son los lectores originales de este libro? ¿Son gentiles? Si son gentiles, si determinamos que los lectores originales son gentiles, probablemente entonces en versículo 12 los gentiles no son gentiles étnicos, ¿verdad? Probablemente se refiere a otra cosa. ¿Me siguen? Pero si decimos, bueno, estudiando la información en la carta, parece que Pedro está hablando a judíos étnicos. En tal caso, quizás sí, gentiles son aquellos que no son judíos. Pero recordando que ahora estamos en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Así que, ¿quiénes son los lectores originales? Aquí, a ver, ¿qué me está haciendo? Y habría que ir a capítulo 1. Ok, sí, hay que volver a capítulo 1 y nos va a decir mucho, sí. Ok. Pero una pregunta importante, si vamos a predicar este pasaje, ¿quiénes son los gentiles? Ok. Bueno, habría otras preguntas. Quizás a la medida que vamos analizando este pasaje ahora van a surgir otras preguntas. Pero vamos a pensar un poco ahora en cómo se conectan las palabras. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos. Ahí vemos, ¿se acuerdan que los autores bíblicos no solo están diciendo verdades, afirmando, enseñando, están haciendo más de mera enseñanza? Pedro está rogando. Pedro quiere lograr un resultado. Podemos decir que hay un problema que ese resultado va a resolver. Si lo llamamos el enfoque en la condición caída. Hay algo que está mal o podría estar mal, que esta palabra, estos versículos va a resolver, va a arreglar. ¿Ok? Pero quiere lograr algo. Os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales. Ahora, el verbo principal es ruego, ¿verdad?
yo os ruego. Pero después vemos lo que está rogando, lo que está exhortando. ¿Ok? ¿Cuál es o cuáles son las palabras importantes, los verbos en esta exhortación? Que ustedes hagan ¿qué? O que vosotros os abstengáis. ¿Ok? Ahí está el verbo abstenerse. 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 Bueno, marqué el os porque abstenerse es la forma, a veces la forma reflexiva cambia el significado. En este caso, quizás no, pero a veces la forma reflexiva cambia el significado del verbo. Pero abstener es el verbo, el infinitivo es abstener. ¿Ok? Que os abstengáis de los deseos carnales. Que hay otro verbo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Es un verbo? Batashan. ¿Okay? ¿Dónde está el próximo verbo? Vivir, ¿ok? Acá vivir, vivir sí es un verbo infinitivo, se está usando como un sustantivo de vivir, manera de vivir. Pero sí podemos marcarlo. Hay otra forma acá, manteniendo. No está en forma personal, pero es una forma verbal, un gerundio, manteniendo. Murmuran, bien. Glorifiquen. Bien. Considerar, Observar. bien. Observar. Bueno, no sé en mi versión. Considerar. Considerar, sí. Ok, ¿algún otro verbo? En mi versión está observar, pero no sé. Considerar, sí. Estamos viendo ahora a la Reina Valera, que dice considerar. Pero no la 60. Sí. Sí. La 60. Sí, lo copié de Bible Gateway, que sí tiene 60. Ah, está, no. Yo pasa que yo cambié la Biblia. Tengo otra. Okay. Estoy mirando Okay. estoy mirando la Matthew Henry ahora. Entonces ahora me cambió algunas palabras. Ok, y después vamos a cambiar de vuelta. O sea, recomiendo que usen una traducción, que usen la misma traducción en general. O sea, no conviene estar metidos en 100 traducciones. Recomiendo que para nuestra lectura normal que usemos una traducción, pero conviene comparar las traducciones, especialmente en este tipo de estudio. Ok, voy a pedir que apaguen los micrófonos, si no estamos hablando. Hay un poco de ruido. ¿Tú vas a hablar todo? Sí. Ok. Un dinosaurio. De esos verbos, ¿cuáles son los verbos más importantes? Y yo creo que abstenerse es uno. Sí, sí, creo que es el verbo más importante. Y hasta gramaticalmente, que ahora estamos viendo la gramática, que os abstengáis de los deseos carnales. Ok, esta palabra batashan es parte de otra oración subordinada. Vamos a dividir un poco. Si vamos a usar sangría, que ayuda, vemos que batallan contra el alma
modifica o dice algo sobre los deseos carnales, diciendo qué hacen los deseos, batallan contra el alma. Okay. Manteniendo, si bien no es un verbo en forma personal, es bastante importante, ¿ok? Manteniendo. Por ahora lo voy a dejar así. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Viste que vivir va con manera de vivir. ¿Para qué? Que ahora voy a usar negrita para marcar para qué. Porque es una palabra conectora importante. Sugiere un propósito, ¿no? Sí. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, y acá, ven lo que tenemos. Tenemos una frase que medio interrumpe el hilo. Pedro está diciendo para que glorifiquen a Dios. ¿Ven eso? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? No para que murmuren, para que glorifiquen a Dios. Esta frase, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, interrumpe un poco, dice algo de la esfera en que van a terminar glorificando a Dios. Quizás el motivo por glorificar a Dios. Pero es importante reconocer que el propósito es que glorifiquen a Dios. Y sí, glorificamos a Dios entre los que nos critican. Es como cuando dice yo luego quiero sacar de lo que son de la carne y ese como extranjeros y peregrinos es un añadido, digamos. Sí, y ahora podemos ir dividiendo un poco más, sí. Vamos a seguir y marcar esa diferencia, lo que está notando Ernesto es que como a extranjeros y peregrinos me dice algo sobre la forma en que ruega, quizás, o quizás no la forma o la manera. Pero Ahora ahí está estamos definiendo, buscando esas relaciones. ahí está definiendo la ciudadanía, ¿Cómo? Para mí está definiendo la ciudadanía que tenemos como cristianos. Sí, sí, sí. Voy a ir a Bible Arc ahora. Vamos a seguir dividiendo. Y lo que me deja hacer. En mi teléfono se ve chiquitito, no veo nada de lo que dice. Sí, perdonen. No, está bien, pero es mi teléfono. Ok, estoy sacando como a extranjeros y peregrinos. Amados, les ruego, voy a dividir ahí, como ya hicimos, que se abstengan de las pasiones carnales. Voy a dividir que combaten contra el alma. Mantengan, ahora ven que en esta traducción cambiaron ese gerundio a una exhortación directa. Que ahí hay una diferencia que vamos a tener que investigar un poco. ¿Por qué investigar? Cambia mucho el significado. La Reina Valera diga manteniendo.
Si es manteniendo, si es un gerundio, en realidad está modificando el verbo principal. Y en este caso es así. El griego, o sea, lo que vimos en la Reina Valera 60, en este caso es más literal. Está manteniendo esa forma porque es un participio en griego que muchas veces se traduce gerundio en español. Pero tenemos que preguntar qué diferencia hace que sea gerundio y no una exhortación en sí. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Lo que podemos hacer acá es sacar entre los gentiles. Esto se puede hacer con Word también, copiar, cortar, pegar, para que se vea, para que refleje cómo se conectan las ideas. Mantengan una conducta irreprochable, a fin de que, y ahora otra vez voy a sacar esa frase que observamos, a fin de que en aquello que les calumnian, acá, como malhechores, ya vimos que eso medio interrumpe el flujo, a fin de que ellos por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios. Entiendo que no pueden ver todo. Voy a tratar de arreglar eso. Quizás querrán volver a ver la grabación más detenidamente. Pero lo que estamos haciendo es observando cómo se conectan las ideas. El significado del texto o las respuestas a nuestras preguntas se encuentran observando las relaciones en el texto Juan Marcos, y fuera del texto. Y es eso lo que estamos haciendo. Sí, adelante. Juan Marcos, estás utilizando dos versiones ahí, ¿no? Sí, esta es la nueva Biblia de las Américas, sí. No, porque también en la nueva versión empieza con la misma palabra, mantengan. Ok, Que la Reina Valera dice mantenían. sí. Muchas veces esos participios, en español, Dios, cuando están modificando una exhortación, como en este caso, que se abstengan, verbo principal, exhortación, manteniendo una conducta irreprochable. Muchas veces esos participios o gerundios en español adquieren el mismo tipo de fuerza como una exhortación. Pablo está diciendo que se abstengan y también que mantengan. Terminan siendo dos exhortaciones, ¿okay? Aunque literalmente manteniendo modifica la exhortación, se abstengan, pero termina siendo una exhortación, lleva esa fuerza de una exhortación. Así que la traducción no está mal, pero es un poco más literal lo que hace la Reina Valera. Ok, estamos dividiendo. Ok. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es, usando sangría, vamos a tratar de visualizar cuáles son las ideas más importantes. Lo hicimos un poco en Word, ahora estamos haciendo de vuelta en el Bible. Sí. Tenía una pregunta que podríamos hacer a la hora de leer el texto. Otra O vez. sea, si tenemos que hacer, preguntarnos cuál es la idea más principal en el texto. Sería una de las preguntas. Sí. En nuestra lista de preguntas, uno preguntó acá, sí, Matías preguntó acá.
una persona anónima. Si la pregunta, ¿cuál es el mensaje principal del texto? Si figura en nuestra lista de preguntas, sí. Como la pregunta primordial, sí. Así que la lista que estoy armando acá, pasando en la pantalla, no es completa. Anden agregando preguntas cuando surgen sus listas. Pero sí, esa pregunta de cuál es la idea principal, importantísima. Ok. Amados, les ruego. ¿Qué les ruego? Que se abstengan de las pasiones carnales. ¿Cuáles pasiones carnales? Las pasiones que combaten contra el alma. Identifica o dice algo sobre, describe, en este caso, describe las pasiones que hacen, combaten contra el alma. Ok, otra exhortación, mantengan. ¿Dónde? Entre los gentiles, una conducta irreprochable. A fin de que glorifiquen a Dios. ¿Cuándo? En el día de la visitación. Ok. Nos van a ayudar un poco más las flechas. Y esto hicimos un poco en hermenéutica. No es la única manera de analizar el texto, pero nos ayuda a visualizar las ideas importantes, cómo se conectan las ideas. Les ruego, como a extranjeros y peregrinos. Okay. Todavía no estamos identificando la relación específica, pero estamos viendo las ideas importantes y las ideas subordinantes. Sí. No nos está diciendo que ruego también que mantengan. Sí, sí. Mantengan, vamos a mover todo esto acá. Son dos exhortaciones. Desde luego que se abstengan, tengan. Si no usan este programa, tranquilos, pero espero que vean lo que estamos haciendo y cómo ayuda a visualizar o se conectan las ideas. Mantengan ¿dónde? Entre los gentiles. Conducta irreprochable. Con un fin de que ellos glorifiquen a Dios y si se pierden un poco en el proceso, tranquilos, después creo que va a estar más claro cuando se ponen a examinar cómo se conectan las ideas. Eso es lo que estamos haciendo. Y otra vez, no es necesario hacer esto, que puedan ver el beneficio de hacerlo. Voy a tener que achicarlo un poco. Sí, Matías. ¿Por qué separamos a considerarnos por razón de la buena suerte de ustedes? O sea, ¿qué agrega en sí al glorifique? ¿No está diciendo en sí lo mismo que el punto anterior? Por razón a considerar. Puede ser.
quizás la pregunta es si al considerarlas realmente está modificando glorifiquen o si está repitiendo o siendo parte de, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas. Al considerarlas, sí. Considerar puerta. Ok, otra pregunta entonces. ¿Cuál sería la mejor manera de conectar estas palabras? Y sí, va a variar un poco dependiendo de la traducción. Vamos a dejar esa frase suelta por ahora porque no quiero detenerme mucho en eso. Ok, ven lo que tenemos. Aún si nos perdimos un poco en el proceso, entiendo que con celulares es complicado verlo todo. Yo también estoy luchando, aún con la pantalla más grande. Ok, ahora sí. Amados, les ruego. Esa es la idea principal. Lo que está haciendo Pedro. Está animando, rogando, exhortando, buscando un efecto. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está rogando? Está rogando que se abstengan y que mantengan. Ahora, esto es importante porque la manera en que presentamos este pasaje va a depender de cómo entendemos el pasaje. ¿Cuáles son las ideas principales del pasaje? Queremos que lo que sea principal en el pasaje sea importante en el sermón. Yo podría armar todo un sermón sobre el significado del día de la visitación. Quizás en algún momento convendría hacer ese estudio. Quizás llevaría todo ese tiempo. Pero el significado del día de la visitación no es el punto principal del pasaje. ¿Entienden? Si voy a predicar este pasaje, quiero que el mensaje principal de este pasaje sea el mensaje del sermón. Y el mensaje principal del sermón va a girar alrededor de estas dos exhortaciones. Se abstengan y mantengan. ¿No? Eso es lo que está diciendo Pedro. Que se abstengan y que mantengan. Así que ya tengo quizás, si estoy bosquejando, quizás tengo dos puntos principales. Pero quizás no quiero armar el bosquejo de esa manera. ¿Por qué no? Bueno, si nos ponemos a ver cómo se conectan estas dos exhortaciones, ¿cuál es la diferencia entre abstenerse de mis deseos carnales, por un lado, y mantener una conducta irreprochable, por otro lado? ¿Cuál es la diferencia? ¿O hay una diferencia? Sí, una es dejar algo y la otra es continuar. Uno es que, Una es dejar algo, ¿ok? abandonar algo. Y la otra es continuar, Abandonar. da la idea de continuar. Continuar ¿Ok? siempre. Sí, Eso es lo que me parece. sí. Pero abstenerse también es algo continuo. Sí, No es que me pero, abstengo una vez por siempre. pero dejo de hacer algo. Estoy Dejo comiendo de hacer algo. y dejo de comer. Me abstengo de comer. Así que hay algo que no hago y algo que sí hago. Esa está. Dos No lo practico. caras, podemos decir, de la misma moneda. No lo practico. Gustavo, sí. Tenemos ahí una relación de negativo-positivo. Básicamente, o sea, si me abstengo de las pasiones carnales del lado negativo,
El lado positivo es mantener una conducta irreprochable. ¿Ven eso? Así que si tengo 2 puntos en mi bosquejo, y en este momento no estamos todavía predicando el pasaje, esto sería el bosquejo exegético. Pero lo que estamos viendo no es el bosquejo exegético, es un diagrama, muestra algo de las relaciones, pero estamos ahora pensando cómo bosquejar esto. Podría ser que tengo 2 puntos, Pedro ruega esto y ruega el otro, pero reconociendo que realmente son la misma idea, una idea negativa, otra positiva. Gustavo, ¿querías preguntar algo? Sí, eso de abstenerse suena como a legalismo y antinomismo. Ok, en el sentido de que tenés un negativo positivo. Ok, pero en la Biblia, abstener de algo no, en la Biblia, lo que estás recordando de la lectura son 2 extremos que ambos son negativos. No queremos vivir como que no fuera ley, porque en la vida cristiana hay ley. Dios está dando órdenes. Estamos bajo la ley de Cristo. Hay mandamientos. Pero otro extremo, por así decirlo, sería vivir bajo una ley. Bueno, esto es todo un tema, que no tenemos tiempo para meternos en lo que es el legalismo. Pero entiendo a qué vas, Gustavo. 2 lados, en ese caso, 2 lados que queremos evitar ambos lados. Aquí lo que estamos viendo son 2 exhortaciones que queremos obedecer, dejando de hacer ciertas cosas, haciendo otras cosas. Okay. Por cuestión de tiempo, voy a compartir un posible bosquejo. Van a estar ahora haciendo un bosquejo exegético y homilético de este pasaje. Okay. Y voy a compartir un bosquejo que hice hace tiempo, pero es básicamente lo que haría hoy en día. Así que no he cambiado mucho por lo menos en mi entendimiento de este pasaje. Ok, ¿pueden ver eso? Más o menos. Mensaje principal, voy a ver si puedo. No, todavía exegético. Estamos viendo las divisiones nomás aquí por celular. Perdonen. Okay. Creo que lo podemos ver para mostrar. Ok, ahora el mensaje principal, y quizás no tienen que copiar esto textual. Van a estar haciendo su propio estudio. Okay, pero podría ser el mensaje principal de estos 2 versículos. Pedro ruega que los creyentes vivan vidas excelentes. ¿Ven lo que hice? Al decir vivan vidas excelentes, combiné estas 2 exhortaciones en una. Y al presentar ese mensaje, voy a explicar eso. Que Pedro está animándonos a que nos abstengamos de ciertas cosas. Que mantengamos una conducta irreprochable. Pero si entiendo esas 2 exhortaciones como que fueran 2 caras en la misma manera, podríamos combinar esas 2 ideas en una
quizás se puede formular un poco mejor de lo que hice en este caso, pero se puede combinar en una exhortación. Después lo que vemos son los fundamentos, las razones la cual debemos obedecer. No ruego a nosotros, no solo como a cristianos, podría haber dicho eso, no solo como a hermanos, o sea, podría haber dicho muchas cosas, pero dijo como a extranjeros y peregrinos. Y dentro de este libro, ¿se acuerdan de la gracia de Dios? Está testificando sobre la gracia de Dios. Esta etiqueta está conectada con la gracia de Dios, porque ser extranjero y peregrino implica que soy ciudadano de otro reino por la gracia de Los Dios. O sea, cristianos, claro, ahí va. no era pueblo, ya somos pueblo de Dios. Y a base de esa gracia, Pedro nos está animando a que vivamos de cierta manera. Así que un fundamento puede ser, lo entiendo así, les ruego como a peregrinos que hagan tal cosa, que vivan de esa manera. Y aún esta explicación, que se abstengan de pasiones o deseos carnales, no está meramente dándonos información. Que se abstengan de las pasiones carnales, que de paso son así. No, esa explicación, esa descripción de esos deseos está ahí para lograr algo. O lo que está haciendo es no solo describiendo esos deseos, sino dándome otro motivo por el cual debo abstenerme. En efecto, en otras palabras, me abstengo porque esos deseos me quieren matar. Es eso lo que hacen los que están combatiendo la guerra. Los deseos de la Ténganse. carne. Sí, y ahí tenemos que reconocer que está el deseo dentro de mí. Santiago 1, no es tentado cuando es llevado por su propio deseo, pero esos deseos en el mundo atraen los deseos adentro y esos deseos me están en guerra contra mí, ¿ok? Así que viva una vida irreprochable, excelente, porque soy extranjero, peregrino, porque estos deseos están en guerra contra mí, y también con este propósito, que ellos glorifiquen a Dios. Y terminan siendo 3 puntos. La idea principal, que nos abstengamos y mantengamos una vida irreprochable, vidas excelentes en sentido negativo, positivo. ¿Por qué? ¿O para qué? Y ahí estoy combinando el por qué y el para qué. Pero son argumentos a favor de vivir de cierta manera. Soy extranjero y peregrino. Esos deseos me quieren matar. Y para que los inconversos glorifiquen a Dios. Y ahí termino con un bosquejo que entiendo que refleja, no es exactamente el diagrama, pero tampoco no creo que haya torcido el significado del texto. Y está en una manera que la gente puede seguir y entender, pueden captar ese mensaje principal, pueden captar cómo se conectan esos argumentos al mensaje principal. Y al ser 3, no es un número mágico, inspirado, pero es manejable. Y esos 3 argumentos salen directamente del texto y apoyan el mensaje principal. Así que quizás no llegan a armar el bosquejo de la misma manera, pero entienden lo que estamos tratando de hacer. Ahora, el tiempo que pasamos en clase, orando, estudiando, fue muy poco, fue muy corto. Va a llevar mucho más tiempo. Pero quizás hemos captado
algo de lo que va a implicar realmente estudiar este pasaje. Va a haber otras preguntas en nuestra lista de preguntas. Y las respuestas se encuentran viendo las conexiones en el texto. En el contexto inmediato y a veces el contexto macro de toda la Biblia. Quiero presentar el texto en una manera que respeta el flujo de pensamiento de Pedro. Y es lo que intenté hacer en armar el bosquejo de esa forma. El tuyo puede verse un poco distinto, pero no calculo que va a ser muy diferente en su mensaje y en su entendimiento de cómo se conectan las ideas. ¿Okay? Ese es el bosquejo exegético y el bosquejo homilético no debe verse muy distinto. En el proyecto de Esdras y Juan 3:16, a veces vi que el bosquejo homilético fue muy distinto en algunos casos a su bosquejo exegético y no entiendo por qué sería. O sea, quiero sí ajustar el bosquejo exegético para llegar a mi congregación. No estoy hablando más de Pedro animando a aquellos que viven en lo que ahora es Turquía. No, estoy hablando a ustedes. Y Pedro está exhortando, y yo estoy exhortando en nombre de Dios que vivan vidas excelentes en Montevideo, en Gualeguaychú, en Maldonado, donde sea, que vivan vidas excelentes abstengándose de sus deseos. O sea, el bosquejo homilético va a verse un poco diferente en ese sentido. Va a haber algunos ajustes, sí, pero no debe ser otro bosquejo. Es un bosquejo adaptado del bosquejo exegético. Así que, para esta semana, es lo que quieren preguntarme, ¿no? Sí. Ok, vamos a hacer ¿Cuáles esto. son las deberes? Después se lo paso, pero ahora se lo muestro. No hay ningún problema copiar lo que les mostré hoy. Si te gustó ese bosquejo, úsalo, está bien. Pero después el bosquejo homilético no debe verse totalmente distinto. Vas a adaptar el bosquejo exegético al homilético. Ok, está en forma de bosquejo, pero la idea no es que agarren este bosquejo. No, es otro bosquejo. Traté No de se puede decir. copiar. ¿Cómo? No se puede copiar. Lo imprimimos de nuevo y lo mandamos. Está en forma de bosquejo para darles otro ejemplo de un bosquejo. Ok, pero Se puede aquí están las duplicar. instrucciones. Escribe un bosquejo exegético. Okay. Debe incluir el mensaje principal, como siempre. Pedro ruega que sus oyentes vivan vidas excelentes. Mensaje principal, claramente identificado. No un mero tema, no debe decir la buena manera de vivir. No, debe ser un mensaje, un verbo, un mensaje completo. ¿Okay? Bosquejo debe seguir las pautas dadas. No estoy agregando algo nuevo. Está en forma de bosquejo para que vean otro bosquejo. Pero es esencialmente lo que ya están haciendo con los otros pasajes. ¿Okay? Un bosquejo exegético. Después un bosquejo homilético. Otra vez, mensaje principal, claramente identificado, pero aplicado al oyente. Ahora no estamos hablando meramente de Pedro, estamos animando a que nuestra iglesia viva, basado en la gracia de Dios, los argumentos que Dios da, porque vivan de cierta manera. ¿Ok? Y ahora, esto agrego. ¿Ven ahí su punto C?
parte del bosquejo homilético. Vamos a comenzar a rellenar nuestros bosquejos. No queda mucho tiempo, así que nos vamos a enfocar en este bosquejo. Rellenarlo. Esa lista de preguntas tiene sus respuestas. ¿Ok? Y muchas de esas preguntas tendrían que explicarse en el sermón. Cuando llegas al día de la visitación, especialmente sabiendo que algunas personas en tu congregación están leyendo Biblias que dicen día de la salvación, otros están leyendo día de la visitación, puede ser juicio en un punto de nota de pie. Ok, hay que explicar eso. Es parte del mensaje. Van a haber distintos elementos en tu bosquejo desarrollado y uno de esos elementos va a ser explicación. Y suele ser así, y después vamos a hablar más de esto, pero vas a decir algo, después explicarlo, ilustrarlo, a veces es necesario argumentar, pero va a haber esos elementos, explicación, ilustración, argumentación, exhortación, son parte del bosquejo desarrollado, el sermón en sí. Así que lo que estamos agregando en este caso es que vas a tomar una de esas preguntas, respuestas, e incluir en el bosquejo una explicación. Quizás será, ¿quiénes son los gentiles? No, no todas. No. En el sermón sí van a tener que, no van a explicar todo. No es que todo lo que aprendemos en el proceso termina siendo parte del sermón. Pero muchas de esas preguntas sí habría que explicar en el sermón. Para este proyecto, para sábado, no van a incluir todo. Elijan una. Quizás van a tomar 1 hora, 2 horas y estudiar qué es eso, día de la visitación. ¿O a quién se refieren los gentiles? ¿O qué tiene que ver peregrinos extranjeros con esta exhortación? ¿Ok? Se puede tomar una de las Contesta la pregunta en 100 palabras sobre qué dijo. 100. 80 a 100, ¿ok? Entre 80 y 100 palabras, no es mucho. No me den 2 carillas, por favor. 100 palabras. 100 palabras, ¿ok? Y claro, los puntos importantes. Y están explicando un punto. Están explicando una cuestión que va a ubicarse en algún lado en el bosquejo. Que arman el bosquejo. Y en algún lado en el bosquejo donde es apropiado va a haber una explicación. Están eligiendo una. 80 a 100 palabras. Explícame qué quiere decir día de la visitación. O explícame qué quiere decir gentiles. O alguna otra pregunta. Porque esas preguntas, respuestas, llegan a ser la explicación que van a dar en el sermón. ¿Sí, Carlos? Vos lo que decís es que vamos a suponer que el bosquejo tenga 3 puntos. Que uno de esos puntos, más o menos, basado en una de estas preguntas, lo desarrollemos. Parcialmente. Parcialmente. Sí, porque ese punto también va a incluir quizás una ilustración, va a incluir más, pero solo la partecita de una explicación. Ahí está. Okay. La explicación de los 3 puntos. 80 a 100 palabras. Está. No quiero 4 o 5 fotos en mi WhatsApp esta vez. Ok, esta vez no. Bueno, si es una foto por un bosquejo, otra foto por otro. Entiendo, está bien. Pero no quiero leer un sermón desarrollado. 80 a 100 palabras. Como parte del bosquejo homilético. ¿Ok? Está. El bosquejo exegético ya lo tienen. Pueden copiar el mío.
Está bueno. Incluso se lo paso en PDF, ¿ok? Si quieren copiar el mío o modificarlo, adelante. Después ajustarlo armando un bosquejo Para homilético. Atlético. Busca uno de esos temas y agregar una explicación. 80 palabras son pocas. 80 a 100. ¿Ok? No estoy pidiendo que es que veo las caras y no creo en la energía, pero estoy sintiendo energía. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Esto es una partecita del sermón. ¿Ok? Es una gotita de todo lo que va a Un ser el sermón. sermonito. ¿Ok? Es que el idioma Es español te lleva más. Lleva tiempo, pero un sermón va a llevar mucho más tiempo. ¿Ok? No se desanimen. Y no hagan que sea más que lo que es. Que a veces digo bosquejo y me tiran una disertación. No quiero disertación. 80 palabras, hasta 100 palabras. ¿Ok? Bueno, gracias. Como siempre, tírenme sus preguntas en el WhatsApp y estamos en contacto. Un abrazo. Chao. Bueno, Les quiero mucho. Nos vemos. Chao.